Buen día, mi nombre es Brian Gutiérrez, soy estudiante del Técnico en Saneamiento y Salud Ambiental del SENA con la ficha 306-9903 y el día de hoy haré una presentación sobre la ciencia de las cosas, comenzando con las leyes de Newton, las cuales son principios donde se van a explicar gran parte de los problemas de la mecánica clásica y son más que todo aquellos relacionados al movimiento de los cuerpos, en los cuales se van a ver involucrados conceptos de la física, el movimiento y el universo. Las leyes de Newton son tres. La primera es la ley de la inercia, la segunda es la ley de la dinámica y la tercera es la ley de la acción y la reacción. Vamos a ver cada ley por separado. Comenzando con la ley de la inercia. Esta ley postula que un cuerpo no puede cambiar de su estado, ya sea un estado inicial de reposo o movimiento rectilíneo uniformemente, a menos de que una fuerza se aplique sobre él y que su resultante no sea nula. Es decir, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero y el delta de velocidad sobre el delta de tiempo será igual a cero. Vemos por ejemplo una pelota que está dentro de una caja unida a un resorte. Cuando la caja se encuentra cerrada, la pelota permanece en reposo. Sin embargo, al abrir la caja, su estado de reposo se rompe y por lo tanto entra en movimiento. Ese es un claro ejemplo de la primera ley de Newton. La segunda ley de Newton postula que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre él y es inversamente proporcional a la masa del objeto, es decir, la fuerza será igual a la masa por la aceleración. En este caso vemos un globo, supongamos que es de helio, entonces vamos a tener un movimiento que será sobre el eje X. Entonces se va a ver afectado por la masa y por la aceleración, que en este caso será la gravedad del objeto. La tercera ley de Newton es la ley de la acción y la reacción y establece que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, este último ejerce una fuerza sobre el primero de igual magnitud y dirección, pero va a ser en sentido contrario. Es decir, si tenemos una fuerza que va de 1 a 2, se va a producir una fuerza que será de 2 a 1. Por ejemplo, si tenemos un choque inelástico de dos carros, ellos van a tener un cambio de posición, pero en sentido contrario al que lo tenían. Seguimos con la ciencia de las cosas, en este caso con el electromagnetismo, lo cual es una rama de la física que se encarga de estudiar la interacción entre partículas con campos eléctricos y magnéticos. Y vemos algunos ejemplos de la ley de electromagnetismo, como la ley de Coulomb, la ley de Gauss y la ley de Maxwell. En este caso me enfocaré en explicar la ley de Coulomb. La ley de Coulomb se emplea en el área de física para calcular la fuerza eléctrica que actúa entre dos cargas en reposo, es decir, tenemos una carga Q1 y una carga Q2. Cuando las cargas son de igual carga, es decir, positiva y positiva, va a ocurrir que ellas se van a repeler. Sin embargo, cuando tenemos cargas contrarias, es decir, una Q1 positiva y una Q2 negativa, se van a atraer. Quiere decir que las fuerzas que van a actuar sobre esas cargas va a ser igual a la constante de Coulomb multiplicado por la magnitud de la carga 1 por la carga 2 separado sobre la distancia al cuadrado entre esas cargas. Por otro lado, las oscilaciones son variaciones de un medio o un sistema en un periodo de tiempo. Un movimiento reiterado alrededor de una posición de equilibrio y se dice que un sistema oscila cuando alguno de sus parámetros, tales como la tensión, la intensidad, la velocidad, consiguen que los valores se repitan con frecuencia. Vemos un ejemplo como el péndulo simple, en el cual tenemos una repetición de movimiento y en el cual se van a ver una serie de fuerzas como la normal, como el peso, que se puede ser separado por la masa por la gravedad, y el peso se tiene que separar en vectores, en un vector con el eje X que va a ser la masa por la gravedad por el coseno del ángulo y en un eje Y que va a ser la masa por la gravedad por el seno del ángulo. Entonces vamos a definir como movimiento periódico aquel movimiento que se va a repetir en intervalos regulares de tiempo, como el exhibido en una cuerda de una guitarra o en un equipo que tenga algún resorte que se mueva hacia arriba y hacia abajo. Y vamos a ver de que en este movimiento encontraremos las variables, lo cual son el periodo y la frecuencia, y cómo calcular cada una de ellas teniendo la longitud del péndulo y pues, una constante que es la gravedad y el valor de pi. Por otro lado, las ondas en física se conoce como una onda la propagación de energía y no de masa
que va a ser propagada en el espacio debido a la perturbación de una de sus propiedades físicas, que puede ser la densidad, presión, campo eléctrico, magnético, entre otros. Y este fenómeno puede darse en un espacio vacío o en uno que contenga materia, ya sea aire, agua, tierra, entre otros. Vemos un ejemplo de una onda característica en la cual encontramos que ella tiene una amplitud, tiene unos nodos que son la parte que está en la parte inferior. También encontramos la longitud de la onda y las crestas de cada onda. Y en la parte de abajo se llaman valles. Entonces, si vamos a definir cada uno, la amplitud se define como la máxima altura que alcanza una onda y se mide en metros. La longitud de onda es la distancia que separa dos puntos máximos de una onda, igualmente también se mide en metros. Un ciclo o una oscilación completa será el recorrido de cada partícula desde que inicia una vibración hasta que vuelve a su posición inicial. Por otro lado, el periodo es el tiempo en el cual una partícula realiza una vibración, es decir, una oscilación completa, y se mide en segundos, y la frecuencia es el número de oscilaciones de la partícula vibrante por segundos, y se mide en hertz. Por otro lado, la termodinámica proviene del griego thermo, que significa calor, y dynamos, poder o fuerza, y es la rama de la física que estudia las acciones mecánicas del calor y otras formas semejantes de energía. Por ejemplo, vemos la propagación de calor en forma de conducción, en el cual si tenemos una vara de madera o metálica, el flujo de calor va a ir en ese sentido, siempre va a ir del que tenga más temperatura al de menor temperatura. Por otro lado tenemos la convección, que será como el aire caliente que puede llegar a tus manos, y la radiación, que es por medio de ondas electromagnéticas o ondas térmicas. Y los avances tecnológicos con esta presentación, es decir, con todos los parámetros que hemos visto, se han podido crear celdas solares, aerogeneradores, baterías de ion de litio, termostatos inteligentes, inclusive en la parte de telecomunicaciones, gracias al electromagnetismo, se ha logrado transmitir datos. El microscopio electrónico, que utiliza electrones primarios para obtener imágenes a un nivel microscópico mucho mejor a un microscopio electrónico. Entonces, esos serán los avances tecnológicos que hemos visto gracias a la física. Gracias.